¿Sabías que en Madrid tenemos una calle que se llama la calle Maldita? De hecho, la llaman la calle Maldita. Pues si no lo sabías, quédate que te voy a contar la historia. Concretamente estamos hablando de la calle Antonio Grillo y que se encuentra en pleno centro de Madrid. Más concretamente en el barrio de Malasaña y en el número 3. Para ser más concretos, se la empezó a llamar la calle Maldita a raíz de una serie de sucesos un tanto turbios, bastante turbios, que empezaron a suceder que voy a contaros a continuación. Estos sucesos fueron entre 1915 y 1964, siendo el primero en 1915, pero no fue dentro del edificio. Fue fuera, un hombre apareció de cab sin cabeza, ya me entendéis, en plena puerta, o sea, en el portal. No dentro, sino fuera en la calle. No se sabía si era un hombre que pasaba por ahí, no se sabía si era un ajuste de cuentas, no se sabía nada, no se supo nada, simplemente apareció ahí. Después de esto empezaron los sucesos en el portal, dentro del edificio, en el número 3. Y es que el 8 de mayo de 1945 apareció el cuerpo de Felipe. Felipe apareció 2 días después en su casa porque su casero fue, porque no recibía noticias de él, y se le encontraron sin vida. Estaba todo revuelto como si hubiera sido un robo, porque tenía signos de defensa, además de que tenía en la mano unos mechones de pelo, pero nunca se supo quién le hizo eso a Felipe. Lo que sí se confirmó fue que el fallecimiento fue por un golpe en la cabeza. Pero es que años después hubo un suceso que yo creo que ha sido de los casos de los más brutales que ha habido en España a nivel nacional. O sea, fue bestial. El 1 de mayo de 1962, José María, con 48 años, decidió acabar con la vida de sus hijos y su mujer. Decidió terminar con la vida de sus 5 hijos y de su mujer, y acto seguido llamó al 091. ¿Qué pasa? Que en la época no era como ahora. Entonces el policía, él no quería dar su dirección, no quería dar sus datos, no quería dar nada. Entonces el policía tuvo que retenerle para averiguar el número de teléfono y en lo que eran antiguamente las páginas blancas, buscar el número de teléfono y así encontrar al titular y encontrar la dirección. O sea, pasó bastante tiempo, pero la persona que la atendió consiguió mantenerle ahí al teléfono. Cuando las patrullas se trasladaron al domicilio, José María pidió un fraile carmelita para ser más concretos, porque quería confesarse. Decía que si no llegaba un fraile, él no iba a confesarse, ni iba a abrir, ni iba a nada. Consiguieron que un fraile se desplazara hasta allí y desde el edificio de enfrente José María empezó a hablar con él. Él quería confesarse, pero no se le ocurrió otra cosa más que salir, obviamente, con su arma, ¿vale? El pijama, ya os podéis imaginar cómo estaba de la masacre que había hecho, y sacó a 3 de sus hijos sin vida por el balcón para que el cura viera lo que había hecho. Después de esto, José María se metió en su casa, consiguió hablar con el cura por teléfono y consiguió que le confesara. Acto seguido, cogió su arma y se quitó de en medio. Fue una auténtica masacre lo que había hecho tanto con sus niños como con su mujer. Y después quitarse el del medio. Que bueno, él ya podía haberlo hecho antes, pero bueno, en fin. Se dice por ahí que tenía problemas económicos, pero no me vale eso. No. A mí personalmente eso no me vale. Pero que los sucesos no terminan aquí, ya que 2 años después, todos sabemos que era una época en la que estaba mal visto que una mujer sin estar casada se quedara embarazada, y estando soltera muchísimo menos. Pues el siguiente caso, que sucedió en ese mismo edificio, todo esto que os he contado de José María fue en el tercero D. Bueno, pues ahora nos vamos al primero. Pilar Agustín terminó con la vida de su hijo recién nacido, con sus propias manos. No solo esto, sino que decidió ocultarlo en una cómoda tapado. ¿Qué pasó? Que su hermana, me imagino que iría a coger lo que fuera, según abrió la cómoda, lo vio y se dio cuenta de lo sucedido. Tras esto, la hermana llamó a la policía y Pilar fue detenida. De hecho, yo creo que más bien se le llama la calle Maldita por la masacre que cometió José María,
pero la verdad que es que yo no sé vosotros, pero yo no me atrevería a vivir ahí. Yo, por si acaso, sinceramente, no sería capaz de vivir en ese edificio. O sea, yo lo siento, mira, a mí me gustan mucho las cosas paranormales, pero yo no. Me gusta verlas desde mi casa tranquilita. ¿Y tú conocías la calle Maldita? ¿Sabes lo que esconde la estación de metro de Tirso de Molina en Madrid? Aunque para contarte un poco tengo que entrar un poquito en detalles de lo que había antes de que la estación de metro estuviera. Y es que el 4 de agosto de 1564 se le concedió la licencia al fraile Gaspar de Torres para construir un convento de la Orden de las Merceditas en Madrid. Adquirió unas casas que fue reformando y así fundó el convento el 4 de septiembre de 1564, que fue el día que dio su primera misa. En el siglo XVII llegó a albergar a 110 religiosos. Pero en el siglo XVII el convento fue derruido y actualmente ahí se encuentra la plaza de Tirso de Molina. Y como cada convento, tenía su propio cementerio. Y aquí viene la historia. En ese cementerio eran enterrados los frailes de la congregación. Entonces, ¿qué pasó cuando fue derruido por completo? Que el cementerio, los cuerpos, seguían bajo tierra. Los cuerpos, los huesos, lo que quede. Cuando fue derruido decidieron no trasladar este cementerio, dejarlo ahí, tal cual. A raíz de esto se empezaron a escuchar las historias de fantasmas, leyendas acerca de la estación de Tirso de Molina, ya que se dice que al no llegar a un acuerdo las autoridades decidieron dejar los restos de los frailes detrás de las paredes de los andenes del metro de Tirso de Molina. Por eso se dice y se rumorea que hay fantasmas, que los restos de los frailes están detrás de los azulejos del metro. Pero también tengo que deciros que no siempre se llamó Tirso de Molina. Es más, al principio del metro se llamaban Plaza y Metro del Progreso, pero decidieron cambiarlo por el nombre de Tirso de Molina, que fue uno de los frailes que estuvo habitando en el convento y fue un fraile conocido por ser poeta, un narrador, y fue uno de los más conocidos. Y por eso se decidió poner el nombre tanto del metro como de la plaza de Tirso de Molina. Bueno, de la plaza y luego del metro. ¿Y tú sabías esta historia? Hoy te voy a contar la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas, que está ubicada en el barrio de Chueca, en Madrid. Se dice que esta casa se construyó para servir de morada a Elena. Ella era hija de un montero de Felipe II. Se dice que Elena era una joven preciosa, que cautivó con su belleza a Felipe II, cuando éste aún era príncipe. La cosa es que, como ya sabemos, en aquella época era imposible que una joven que carecía de nobleza se emparentara con la realeza. Por lo que Elena se casó con un capitán del ejército llamado Zapata. Pero poco después del enlace, Zapata tuvo que partir hacia la guerra, contra las tropas francesas, donde participó en la batalla de San Quintín, y donde éste falleció en combate. Elena estaba muy triste, apenas comía ni dormía, y su aspecto cada vez se iba deteriorando más, hasta que finalmente falleció de pena. Pero hubo personas que afirmaron que antes de esto, Elena dio a luz a una niña, de la que nunca se supo nada. Hasta que llegó el momento en el que los sirvientes empezaron a contar lo que realmente sucedió. Es cuando la historia da un giro. Y es que estos afirman que Elena no falleció de pena, sino que fue asesinada, ya que cuando encontraron su cuerpo, este tenía marcas de cuchillos. Y de ahí empezaron los rumores de que podía haber sido Felipe II, tratando de ocultar la relación que tenía con Elena y a la hija de ambos. Pero finalmente se terminó acusando formalmente al padre de Elena. Pero después de interrogarle, este apareció colgando de una cuerda y sujeto a las vigas de la Casa de las Siete Chimeneas. Cuando las autoridades decidieron investigar más a fondo el fallecimiento de Elena, el cuerpo de esta había desaparecido. Se creía que pudo haber sido enterrado en el jardín, ocultado entre las paredes de la casa. Se estuvo buscando y no se halló. Después de esto, varias personas afirman haber visto a una mujer deslizándose por las chimeneas con un vestido blanco, una antorcha en una mano y en la otra señalando al alcázar, que era donde vivía Felipe II. Pero es que aquí no acaba la historia. Es que a finales del siglo XIX, el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio e hicieron una pequeña reforma. ¿Qué pasó? Que durante las obras se encontraron los huesos de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de la época de Felipe II, lo que hizo que se reavivaran las leyendas y los rumores de las sospechas hacia el rey
y de las historias del fantasma de Elena.